Leonor Salavata, una mujer indígena de la comunidad Arhuaca, que desde su juventud ha sido una líder social, fue nombrada en 2022 como representante permanente de Colombia ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque no ha sido la única líder indígena en posesionarse en altos cargos del Estado, sí es la primera que representa al país en la organización internacional más reconocida a nivel mundial. ¿Cómo ha sido posible que los pueblos indígenas lograran no solo esta representatividad política, sino también el reconocimiento como ciudadanos en Colombia? Yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Para comenzar, es importante saber que nuestro país es muy diverso étnicamente. Actualmente hay 115 pueblos indígenas reconocidos en el país. Los Wayuu, los Zenú, los Nasa y los Pastos son los más numerosos. En ellos existen 65 lenguas indígenas vivas que constituyen un patrimonio oral muy valioso que no debemos perder. En el principio eran 4 hermanos: Guarirón, el hermano mayor; Kwai, Pirquidiari y Ñibdá, la única mujer. Guarirón, el hermano mayor, fue el creador del universo. Primero hizo el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Existen tantos mitos de creación como pueblos indígenas en Colombia. En ellos se le da nombre a la tierra, pero quizá uno de los más poéticos es Abya Yala, que significa tierra en plena madurez. Este fue el nombre con el que los Cuna bautizaron América y que en 1977 fue reconocido por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Renombrar, en este caso, permite reconocer lenguas y pensamientos que se suponían perdidos o parte de un ayer que ha muerto. Y es que durante la colonia y luego en la República se desconoció el valor de las culturas indígenas. La participación a nosotros en la época de la colonia y la república como pueblos indígenas no se conocía, no se sabía y además desconocían las diferentes cosmovisiones y prácticas ancestrales que se tenía dentro del territorio colombiano. Bueno, nosotros desde el origen, los pueblos indígenas somos sujetos colectivos y en el marco de ese sujeto colectivo hemos tenido una forma de gobierno propio o de autoridad propia, que en ese entonces eran los cacicazgos y la forma en cómo se reunía la gente para desarrollar las actividades colectivas, pero también de permanecer en el tiempo y el espacio. Así no me gusta verte. Por acá te traigo un regalo que te mandaron de Bogotá unos buenos amigos. Es un vestido. Ella lo recibe complacida y de una vez. A pesar de la evidente riqueza cultural de los pueblos indígenas y de que tenían su propia cosmovisión que regía todas las actividades de su vida, su pensamiento fue desestimado, considerado como inferior por parte de los españoles y luego por los primeros republicanos. Durante cientos de años, ser denominado indio, india o aindiado se consideró una ofensa. Los antiguos gobernantes de Colombia permitieron la expulsión de los indígenas de sus tierras, el robo de sus posesiones, el trabajo forzado, el rechazo a sus cosmogonías y la restricción de sus usos y costumbres. Ser indio es un término parecido al bárbaro, y el término bárbaro entre los griegos era el que balbucea el idioma que no es el de ellos. Balbucean el griego, por eso eran bárbaros, o sea, gente distinta, gente que no entiende mi pensamiento. Entretanto, la Constitución de 1821, aunque reconoció a los indígenas como libertos, los desconoció como sujetos de derecho, impidiendo que pudieran votar y buscando eliminar la figura de los resguardos. Y los gobiernos que le siguieron no fueron diferentes. La nueva Constitución se promulgó después de 8 meses de deliberaciones, en agosto de 1886.
En la Constitución de 1886, a nosotros como pueblos indígenas nos conocían como salvajes. La Iglesia, a través de su estrategia de ingresar desde la educación, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, les enseñaron a leer, pero dentro de ello venía la pérdida de la identidad, la pérdida de la cultura y la pérdida de la espiritualidad. Por eso, hoy por hoy, muchos de los pueblos indígenas que existen en Colombia tienen una sola parte de su identidad territorial. Salvajes, así como lo dice la Ley 89 de 1890, donde dice nosotros somos indios salvajes. Salvajes que no teníamos alma, que no teníamos conocimiento, que simplemente habitábamos territorios como animales y por eso éramos cazados, perseguidos y despojados de nuestras tierras. La Ley 89 de 1890 fue uno de los espacios pequeños que se abrió para la gobernanza propia. ¿Por qué la gobernanza propia? Se llegó a analizar la imposición, digamos imposición, porque es desde el pensamiento de afuera institucional el término cabildos. Hoy, en el marco de toda esa forma de exterminio, una ley que fue creada para reducir a los salvajes, una ley que fue creada para reducir a la civilización, pero que los pueblos, en marco de su sabiduría, tomaron esta ley para fortalecer nuestra gobernanza, nuestra existencia, y que hasta hoy siguen siendo vigentes los cabildos indígenas. La lucha por el reconocimiento de las culturas aborígenes se libró de forma continuada durante la colonia y la república por parte de líderes y lideresas de diferentes comunidades indígenas, quienes, a pesar de ser borrados por la historia, dejaron su legado. Uno de ellos fue el legendario Manuel Quintín Lame. Manuel Quintín Lame fue el principal líder indígena del siglo pasado. Fue una persona que luchó por todos los derechos indígenas, fue terriblemente reprimido, los Valencia lo persiguieron horriblemente, fue muchas veces a la cárcel, fue golpeado, torturado, pero el viejo no abandonó su lucha, terminó muriendo en el Tolima. Abogó por la reivindicación del derecho a recuperar la tierra de los resguardos, quien había sido saqueada en la época de la colonia. Cuando joven había sido terrajero, es decir, obligado era la costumbre que tenían los terratenientes del Cauca, que hacían trabajar a los indígenas sin pagarles salario. Y esa fue una de las luchas que inició Quintín Lame y que se fortaleció con el nacimiento del movimiento indígena en febrero de 1971. El primer logro del movimiento indígena fue ese, negarse a pagar terraje, por lo cual se vino la represión contra los indígenas. Su legado es la defensa del territorio y la unión de los pueblos indígenas de Cauca y Colombia. Su legado es la lucha y la resistencia por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, que hoy en día todavía los 115 pueblos retoman mucho el ejercicio de la lucha de él. Inclusive el himno de la Guardia Indígena es un reconocimiento a las luchas de Manuel Quintín Lame por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. En el Cauca, las organizaciones indígenas sobrevivientes de acciones agresivas decidieron agruparse para legitimar su cultura, su vida y su territorio, comenzando el camino político del reconocimiento de sus derechos. Estas organizaciones son el resultado de un esfuerzo colectivo de líderes y gobernadores indígenas paeses que vieron la necesidad de organizarse para trabajar juntos, como un solo hombre, en la reconstrucción de su vida social, laboral y cultural. Durante la segunda mitad del siglo XX, el autorreconocimiento como indígena, tan criticado por algunos, comenzó a cobrar fuerza entre los miembros de las culturas ancestrales. Nuestra organización Consejo Regional Indígena del Cauca CRI Nacional está representado en 139 autoridades a nivel local, 11 pueblos indígenas, 12 asociaciones a nivel regional y a nivel departamental está representado por 10 consejeros mayores. El CRIC camina bajo los 4 principios fundamentales. Uno de ellos es la unidad, que nos convoca no solamente a las comunidades indígenas, sino afros y campesinas, porque la lucha ha sido por la tierra. Estamos en el departamento del Cauca
y en 22 departamentos de Colombia, donde hay hermanos Nazas, hermanos Misac, hermanos Apidara, hermanos Coconucos, hermanos Yanaconas, y con ello articulamos toda la incidencia a nivel nacional de los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia. Porque nosotros hemos dicho indio sin tierra no es indio. En ese ejercicio, esa convocatoria que nos llama es defender la vida, el territorio, y otro de los principios es la tierra, que pues básicamente conecta mucho la tierra, la cultura. Siempre estamos en fortalecer o en no perder o no hacernos, digamos, desaparecer como pueblos indígenas, y la autonomía en el marco de la gobernanza, la gobernabilidad en el marco de las estructuras de gobierno propio que tenemos como pueblos indígenas, en este caso el CRIC, desde el nivel local, zonal, regional y nacional. Entonces, la necesidad de unión para salvaguardar el territorio se extendió a otras comunidades indígenas en el país para conseguir metas a largo plazo. La UNIC nace con la esperanza de poder unificar a los pueblos, a todas las naciones indígenas. Inició en ese entonces por nuestros mayores como una visión de cuándo los pueblos nos íbamos a encontrar. Habían comunidades que decían, nosotros pensábamos que éramos los únicos pueblos indígenas. Hoy día tenemos abuelas y abuelos en la selva, en la sabana, en las montañas, que hoy dicen, nosotros no sabíamos que habían otros pueblos indígenas. La UNIC se configura como una unidad nacional de pueblos indígenas para defender la cultura, la tradición, para defender el territorio y poder consolidar la autonomía para poder vivir en paz, en armonía, en el Sumaccauzá y en el buen vivir. Y nos dejaron ese legado para decir, hay una estructura nacional que está cuidando, está blindando los derechos de los pueblos indígenas, porque día a día sabemos que no es fácil el diálogo con el Estado, el gobierno y tratados internacionales que surgen constantemente. Y en ese sentido podemos decir que no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Sudamérica y a nivel mundial, somos reconocidos como defensores de paz, como defensores de la vida y las estructuras propias de nuestros pueblos indígenas sobre los derechos de nuestros pueblos. Y hoy que existen 7 organizaciones que representan pues los pueblos, y que eso hace que mantengamos esa estructura organizativa para generar mecanismos de mantenernos de manera interna en el marco de los planes de vida, pero hacia afuera la interlocución y el avance de los derechos de cada uno de los pueblos indígenas en Colombia. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como una riqueza para Colombia en medio de procesos de globalización llevó a que líderes y lideresas indígenas hicieran parte de la constituyente, que con la última década del siglo XX vería surgir una nueva Carta Magna, un poco más igualitaria y a la vez pluralista, la Constitución de 1991. Yo pienso que la legislación colombiana es la legislación más avanzada de todas las de América Latina en lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y pues todo esto es naturalmente producto de una lucha organizada donde 2 países han sido un factor determinante. La participación en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en el mes de febrero, pues fue un hecho único en el país, en el mundo, y especialmente para los pueblos indígenas de Colombia. Hubo desde la aceptación hasta el rechazo, ¿no? Porque en esta sociedad donde prevalece momentos de discriminación, de desprecio por la existencia de pueblos distintos a ese modo de vida occidental hegemónico que nos tenía en acecho, destinados o condenados a la destrucción, pues el hecho de participar en la Asamblea, en ese proceso de modificar la Constitución, fue importantísimo. La influencia de los sistemas propios, pues después de la constituyente, fue muy marcado por lo que 2 representantes estuvieron ahí presentes en la construcción de la constitución política, donde se ganan los derechos propios de la educación propia, salud propia, justicia propia, y que hoy estamos reivindicados a nivel de los planes de desarrollo, a nivel normativo, y donde cada vez vamos mejorando para la reivindicación de los pueblos indígenas. Con la firma de la Constitución del año 1991, del cual el movimiento indígena fue partícipe directo, se generaron 27 artículos en favor de los pueblos indígenas de Colombia, algunos artículos transitorios en favor de las comunidades afros y de la sociedad colombiana en general. El país se convirtió en un país multiétnico y pluricultural, donde nos reconocimos como diversos
dentro de la unidad de la diversidad. Esos artículos que están planteados queremos hoy en día que se vayan reglamentando y hemos venido trabajando en las políticas públicas indígenas propias, que lo llamamos sistemas indígena propio de salud, indígena propio de educación, indígena propio de administración, indígena propio de gobierno y indígena propio de administración del territorio con todos sus ejercicios. Estamos hoy en día participando del Estado, participando en los organismos de decisión, tanto legislativos como ejecutivos, para poder lograr que esos sistemas se reglamenten en favor y en beneficio de las comunidades indígenas de Colombia. Con la nueva Constitución, también pudimos ver el crecimiento del liderazgo en las mujeres indígenas. Lideresas como Patricia Tobón Yagarí, quien fue directora de la Unidad para las Víctimas, o Marta Peralta de Piayú, senadora de la República, e incluso periodistas que también han sido gobernadoras de sus pueblos, como Sandra Chindoy. El liderazgo político y decisivo en las comunidades, yo creo que sí tiene que ver mucho con la Constitución del 91, con esa apertura del liderazgo de los pueblos, con poner las necesidades de los pueblos indígenas y la importancia de estas comunidades en el debate nacional. También conllevó lentamente, pero llevó a las mujeres indígenas a escenarios políticos y comunitarios, a escenarios de decisión. Mientras tanto, y antes del 91, pero hasta ahora, el rol de las mujeres indígenas sigue siendo domesticado para lástima nuestra. El rol de la mujer misaga dentro de la comunidad juega un papel muy importante, por lo que no solo como dadora de vida, sino responsable de su familia, responsable de la comunidad, es quien lidera en los procesos para el fortalecimiento de la familia y el fortalecimiento de la economía. Es quien orienta el TUL, es quien orienta las plantas medicinales, y poco a poco desde ese espacio comunitario a través de las mingas hemos ido avanzando en el marco de la reivindicación de los derechos. Y creo que hoy estamos en diferentes espacios, tanto municipal, nacional, donde buscamos otros espacios de participación política. El liderazgo de las mujeres ha sido peleado, pero nadie nos ha regalado nada. Para que las mujeres indígenas hoy tengamos la posibilidad de ser incluso gobernadoras de nuestras comunidades, que yo lo fui en mi cabildo, electa gobernadora, ha sido una lucha. O sea, las mujeres nos ha costado nuestra integridad, en muchos casos la vida, dentro de nuestras comunidades y fuera en la sociedad, para que se reconozca nuestro lugar y para que se reconozca que nosotros tenemos el poder, la capacidad de tomar decisiones por nuestras comunidades y orientar la vida de nuestros territorios. Eso nos ha costado la vida. ¿Cómo ha sido ese liderazgo? Yo siento que ha sido un ejercicio progresivo, por supuesto con muchas afectaciones, ya te digo, por factores sociales, económicos, políticos, religiosos. Un liderazgo quebrantado, pero que vive con la fuerza del espíritu de las mujeres indígenas. Diríamos que la violencia, no solamente el conflicto armado, desde épocas milenarias, en cómo se quería despojar el territorio, pues eran las mujeres las más afectadas en esta violencia, porque eran a las mujeres a quienes violaban, incluso al frente de sus esposos. Eran a las mujeres a quienes asesinaban, pero también cuando mataban a sus esposos eran las mujeres las que quedaban con sus hijos huérfanos y con una responsabilidad doble de su familia, y que en el marco del conflicto armado ha sido igual. Entonces las afectaciones de la guerra y el conflicto, y en los tiempos de hoy la afectación más fuerte es de la mujer. Lo digo porque lo he vivido personalmente, sobre todo en este desarrollo político y comunitario que nos ha correspondido, no solamente a mí. Hablo de Cristina Bautista, de Liliana Peña, de Berenice y actualmente de Carmelina, que fue asesinada como guardia indígena en Toribío. De tal manera que las formas de violencia frente a las mujeres ha sido sistemático. La Constitución del 91 nos permitió reconocer el mundo indígena presente en nuestro país, pero aún hacía falta crear espacios académicos que lograran preservar los conocimientos indígenas dentro de las mismas comunidades. Es así como la etnoeducación se configuró como una práctica educativa impartida por las comunidades indígenas.
El fortalecimiento de la etnia totoroes se realiza a través de la etnoeducación. 12 años antes de que se promulgara la Constitución, 13 años antes, en 1978, fue promulgado el decreto 1142 de 1978, que planteó por primera vez que los pueblos indígenas tenían el derecho a una educación propia en el marco de su cultura, en su propia lengua y con maestros indígenas. La misma Constitución, en el artículo 68, en el cuarto inciso, plantea que el gobierno, el Estado debe garantizar una educación que respete las culturas de los pueblos étnicos, especialmente de los pueblos indígenas. La ley 115 reglamenta la etnoeducación y se empieza entonces a hablar de la etnoeducación en las diferentes universidades del país, públicas y privadas. La etnoeducación apoya el fortalecimiento de la organización indígena, de la lucha indígena y de lo que hay ahora. Es bien importante porque se da una dinámica organizativa en los territorios. Hay reuniones de etnoeducación, hay encuentros de etnoeducación, hay intercambios de etnoeducación, o sea, los arhuacos vienen al Cauca, los paeses van a otras regiones. Entonces se da toda una dinámica organizativa donde se muestra que la educación cumple un papel importante en su fortalecimiento y reconocimiento como indígenas. También en el Cauca los pueblos indígenas crearon su propia universidad para resguardar su pensamiento, promover su liderazgo y la defensa de sus derechos. Los cabildos han defendido la reivindicación de identidad y el derecho al territorio. Así se afianza el conocimiento de la tradición en las nuevas generaciones para que perdure a través del tiempo y no se pierda en la memoria colectiva. Desde la Constitución del 91, los indígenas comenzaron a tener voz y voto en la rama legislativa. No obstante, se enfrentaron a dificultades en el ejercicio político, ya que no hacían parte de las mayorías en el Congreso. La participación política ha sido mínima, ¿sí? Por lo que en espacios de decisión somos minoría, se logran de alguna forma ganar esos espacios políticos pactados en la carta política, pero realmente por no ser mayoría, pues el aporte es difícil hacerlo para el beneficio de las comunidades. Pero ahí estamos resistiendo, ahí estamos en la lucha, en la participación cada vez en otros espacios y escenarios nacionales, departamentales y municipales. A pesar de que muchos de sus proyectos de ley han sido archivados, como el de seguridad social y el de registro civil indígena, los representantes han brindado observaciones y comentarios a otros, como el que se convirtió en la Ley 160 de 1994, con la que se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, o el que pasó a ser la Ley 2160 del 2021, que permite que los cabildos indígenas puedan celebrar contratos con organizaciones estatales. También han sido autores del proyecto de ley por medio del cual se estableció el 26 de agosto como el Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena Colombiana. Las mujeres, los niños y los hombres indígenas afectados por la violencia en distintas oportunidades han tenido que abandonar sus tierras y se han desplazado a la ciudad para reclamar por sus derechos y proteger sus vidas. Es crucial reconocer sus voces en los acuerdos que se negocian desde el gobierno con los actores al margen de la ley. Bueno, los pueblos indígenas hemos venido construyendo paz desde tiempos milenarios, por la guerra a lo que hemos sido sometidos, por el despojo territorial, por todas las formas de exterminio físico y cultural. Ha sido necesario reivindicar nuestros derechos en el marco de reafirmar lo que somos, y ese es parte de la paz desde los territorios, y que parte de nuestros reclamos en las movilizaciones fue: queremos la paz y que se busque una salida política y negociada, que no fue solamente la exigencia de los pueblos indígenas, sino de la sociedad civil, y que eso desemboca ese gran acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Incidimos de manera fuerte en La Habana, que entre otras no estaba permitido entre esos diálogos, pero los pueblos indígenas y luego con los pueblos negros llegamos sin la autorización, pero logramos incidir para que se estableciera el capítulo étnico en el marco de los acuerdos de paz.
puede haber un acuerdo de paz, pero si es un acuerdo de paz que es pensado solo por quienes hicieron la guerra y no se toma en cuenta la sociedad civil, pues lo hacen desde su forma de ver los acuerdos y no desde lo que vive la realidad de las comunidades. Le estamos aportando a la humanidad en el cuidado de la vida de nuestros territorios, en la producción de aire, en la producción de agua, en la producción de alimento. Y por ende siempre hemos dicho, y lo hemos dicho en escenarios internacionales, en Naciones Unidas, en el Congreso de la República, en diferentes lugares, que los pueblos indígenas somos una voz que debe de ser escuchada y que debe de ser también acatada como autoridades territoriales para el cuidado de la vida y de la humanidad. Por eso nuestra palabra trasciende en el tiempo, camina con la memoria, y por eso estamos diciendo que en este momento es importante consolidar todos los escenarios con representantes, mujeres y hombres de los pueblos indígenas que puedan expresar esa palabra del territorio, de las abuelas, de los abuelos, para poder lograr una verdadera unidad nacional para la paz. Por eso decimos, estamos caminando la palabra de vida para volver al origen, un origen de armonía, de equilibrio, donde todos podamos reconocernos como seres humanos, como hermanas y hermanos, entendiendo la diversidad, pero también compartiendo los principios naturales de vivir en paz y en armonía como seres naturales, hijos originarias y originarios de la Madre Tierra. Los pueblos indígenas han cuidado la vida desde hace siglos. Y aunque ha habido avances importantes para el reconocimiento de algunos de sus derechos, las comunidades siguen resistiendo desde sus territorios y ahora también desde las ciudades. Es necesario que el Estado se comprometa con la protección de la diversidad étnica y cultural del país. Los pueblos originarios deben ser escuchados y respetados, pues representan nuestra identidad y nuestra memoria. ¿Y tú? ¿Te has preguntado cómo nos reconocemos como hermanas y hermanos en armonía en el territorio que llamamos Colombia?